Hola, bendiciones hermanos y hermanas, damos gracias al Señor en este nuevo día, seguimos meditando las Escrituras, estamos leyendo el libro de Mateo, hoy vamos a leer los capítulos del 8 al 11. Estamos haciendo una lectura bastante rápida de las Escrituras, pero es importante que en algún futuro puedas apreciar con mayor detención la lectura de estos relatos que nos narran los evangelios. Hoy día venimos a continuar con este desafío, siempre va a ser bueno conocer las Escrituras, pero espero que también en algún momento llegue esa lectura diaria y propia en la cual puedas meditar en las enseñanzas de una forma más detenida. En los evangelios, nosotros tenemos cuatro evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En esto se relata la vida de Jesús y es como una historia contada desde cuatro puntos de vista muy diferentes, por lo tanto, cada uno puede aportar detalles diferentes sobre este mismo relato. También es importante decir que los llamados evangelios sinópticos, es decir, Mateos, Marcos y Lucas, son los que más relatos en paralelo tienen. De hecho, se llaman sinópticos porque en todos ellos se mantiene una misma estructura y un contenido muy similar. Un buen ejemplo es el relato que comenzaremos hoy día nosotros leyendo. Se encuentra en los versículos del 2 al 4 del capítulo 8 y nos hablan de un leproso que pidió a Jesús que le sanara. Este relato tiene sus paralelos en Marcos capítulo 1 versículos del 40 al 45 y en Lucas capítulo 5 versículos del 12 al 16. En cada uno de estos relatos nos aporta antecedentes diferentes sobre el mismo hecho. Por ejemplo, hoy día en el libro de Mateo sabemos que Jesús le dijo al leproso que se presentara al sacerdote, pero que no lo divulgara. Pero gracias a Marcos sabemos que éste o proclamó abiertamente a tal punto que prácticamente no podía entrar a las ciudades y debía predicar afuera de las ciudades en lugares o en lugares aislados. Y gracias a Lucas, en el mismo relato, este nos cuenta que la historia, él agrega que muchos se congregaban para oírle y ser sanados de sus enfermedades, pero que con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Es decir, el mismo relato, pero con distintos antecedentes que nos ayudan a comprender mejor el hecho. Y sobre este tema recordaba y quería compartir con ustedes algo importante. Hay un detective de homicidios en Estados Unidos llamado James Warner Wallace y es autor de un libro que se llama Cristianismo, caso resuelto, quien explica muy bien la importancia de estos relatos paralelos. El autor comenta que los casos de homicidios en general se resuelven con las declaraciones de testigos oculares, es decir, aquellos que presenciaron el hecho, y no con ADN a lo tipo películas de Hollywood. Estas declaraciones de testigos se someten a técnicas que ya están estudiadas y que logran identificar finalmente por medio de los relatos si estos son verdad o no. Estos revisan el uso de los verbos, de los pronombres, de lo que el testigo eligió minimizar o enfatizar y cómo expanden o contraen el tiempo. Y con esto ellos pueden identificar incluso quién está mintiendo. Y también este autor suma que hay algo claro y es que nadie está dispuesto a morir por una mentira. Lo importante respecto a estas declaraciones que leemos en los evangelios, él lo llama una declaración soportada involuntaria por un testigo ocular, así lo llama. Y el ejemplo más claro lo resalta para darle importancia, está en un paralelo de Mateo 26, 67 y 68, donde nos dice así, dice, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban diciendo, adivina Cristo, ¿quién es el que te ha golpeado? Entonces, esto parece una petición demasiado sencilla, ya que las personas que lo están golpeando se encuentran frente a él y por lo tanto no tiene sentido que Jesús tenga que adivinar quién fue. Eso pasa hasta que nosotros vamos a su relato paralelo y está en Lucas 22, versículos 63 y 64, donde dicen, los hombres que tenían a Jesús bajo custodia se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le preguntaban, diciendo, adivina, ¿quién es el que te ha golpeado? Entonces, en esto podemos ver que Lucas dice un detalle que Mateo omitió. Un detalle importante, y a esto es lo que el detective le llama declaración soportada involuntaria. Un testigo da un detalle que el otro omitió.
Entonces, este detective, después de un estudio de años, determinó que se encontraba, al leer las escrituras, con testigos totalmente fiables de lo que había ocurrido en la vida de Jesús. Por lo tanto, lo que para el incrédulo son discrepancias en los relatos, para este detective son justamente lo que hacen que los relatos sean confiables, porque las personas que son testigos siempre difieren en la forma de cómo recuerdan un hecho determinado, y esto lo vio así a lo largo de todos los casos que tuvo que resolver. ¿Qué es lo más interesante en esta historia de este detective? Es que cuando comenzó el estudio, él era un ateo. De hecho, él se declaraba un ateo comprometido con la verdad. Pero ante la contundencia de su análisis, hoy dice que es un cristiano porque es evidentemente cierto. Así que, hermano y hermana, junto con la invitación que ya hice en el video anterior de que pudieras meditar en lo que lees, que te mires a ti a la luz de la palabra como si fuera un espejo, que ores constantemente en medio de tu meditación, hoy día también te animo a que puedas, en lo posible, ir revisando las lecturas paralelas que te ofrece la Biblia. Si lo puedes hacer, si tienes el tiempo, trata de hacerlo. Si no, por favor, considéralo para más adelante poder comprender mejor algunos hechos que están relatados sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día vamos a leer distintas historias, distintas enseñanzas. Difícilmente vamos a poder comentar todas en un video, como les decía ayer, pero sí quiero destacar algunas historias para que tú las puedas meditar el día de hoy. La primera es la historia del centurión, la vamos a leer en el capítulo 8, y quiero destacar cómo Jesús, esta historia, todos la conocen, y quiero destacar cómo Jesús le aclara al pueblo mientras lo escucha, que vendrán desde el oriente, vendrán desde el occidente, para estar con Abraham, con Isaac, con Jacob en el reino de los cielos, y que ellos, los que eran llamados inicialmente, quedarían fuera del reino. Y ni hablar de la fe del centurión, ya la quisiéramos nosotros. Entonces, es una historia en la cual nosotros vamos a poder meditar la importancia de la fe. Em, Nosotros tenemos que confiar en el Señor, entender su poder, su majestuosidad, y por lo tanto esto nosotros deberíamos considerarlo, y como siempre, si consideramos que nos falta, orar para que el Señor nos ayude a tener más fe. Y, ay, hermano, hay tanto por compartir, son tantas historias, tantas enseñanzas. Por ejemplo, el relato, también leeremos el relato donde Jesús calma la tempestad, un relato maravilloso utilizado por muchos sermones, el cual es bueno recordar en medio de nuestras vidas, ya que este nos recuerda cómo toda potestad ha sido dada al Señor, como todo lo creado, su divinidad, su majestuosidad, como incluso la naturaleza, que tanto o muchas veces nos amenaza, están sometidos bajo su autoridad, así que cuanto más nosotros deberíamos confiar que en su amor y en su misericordia y cómo Él nos cuida y nos guarda. También leeremos la historia de los endemoniados gadarenos, también muy conocida. En esta historia quiero destacar cómo los demonios le dicen: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Y ver cómo estos se someten a la autoridad innegable de nuestro Señor. Y esto también me hace recordar un poco lo que vamos a leer después en Santiago, capítulo 2 versículo 19, donde dice: tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Em, para meditar y reflexionar también en eso, recordar la autoridad de nuestro Señor. O en el capítulo 9 vamos a ver la historia de la sanación del paralítico, donde nos muestra que por la fe de otros, de sus amigos, este es sanado, mostrándonos también y recordándonos el poder de la intercesión. En esta misma historia vemos cómo nuestro Señor Jesucristo conoce nuestros pensamientos, lo hace con un escriba en ese momento, y esto también nos debe animar a que nosotros debemos estar examinando nuestro corazón, entregando nuestras faltas, nuestros pecados al Señor, para que éste vaya limpiando nuestras vidas. También vamos a leer el llamado justamente de Mateo, pero lo hacemos comprendiendo mucho mejor hoy día el contexto cultural y religioso que estos vivían, lo que significaba este llamado. Ya no era como, voy a llamar a Mateo, no, sino que vamos a comprender mejor en base a todo lo que hemos leído, lo que implicaba este llamado. Nos hace apreciar mucho más el amor de Cristo, pero al mismo tiempo lo revolucionario de su mensaje en medio de este pueblo.
También vamos a leer el relato de cómo Jesús destaca que cuando Él no esté, hay que ayunar. Debemos ayunar a aquellos que no tengamos algún impedimento de salud y por lo tanto este es una fuerte exhortación, al menos a mi vida, espero que también lo sea para ti. Y bueno, hermano, hay mucho por comentar, pero también quiero que no pase desapercibido el versículo 38 del capítulo 9 que dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. No quiero destacar solamente que este versículo es para nosotros, para que estemos orando y pidiendo al Señor que envíe más obreros a su obra, sino que quiero resaltar algo que nos debe animar a orar más. Quiero resaltar cómo a pesar de que Dios sabemos que hará, es decir, sabemos que Él enviará a sus propios obreros para poder alcanzar a aquellos que Él ha llamado, Jesús nos está invitando directamente a participar del plan de Dios por medio de la oración. Es decir, ¿Dios lo va a hacer igual? Sí, pero Jesús nos invita a nosotros a orar para que esto ocurra. Y muchas veces algunos no oran pensando y justificándose finalmente en decir, ah, sí, Dios lo hará igual. Pero acá es nuestro Señor quien nos anima justamente a que nosotros oremos sabiendo la voluntad del Señor. Qué maravilloso es poder darnos cuenta de que en su soberanía el Señor nos anima a orar e interceder en el plan perfecto que Él está ejecutando. Una muestra de amor infinita de parte de Él para nosotros. También veremos en el capítulo 10 que cuando envía a los discípulos a predicar, les dice que no lleven absolutamente nada y que deben dar de gracia lo que han recibido. Es decir, todos los milagros que estos harían y ocurrirían, como son producto de la gracia de Dios, debían ser entregados por gracia también. Es decir, estos no podían cobrar por los milagros para enriquecerse, porque era gratis lo que estos recibieron y por lo tanto gratis lo entregaría. Sin embargo, al mismo tiempo confirma que las necesidades básicas como ropa, alimento, hospedaje serían cubiertos en medio de la ejecución de este ministerio al decirles nuestro Señor al final que el obrero es digno de su salario. Y este punto me hace pensar en aquellos que se han enriquecido a causa del Evangelio, perjudicando a aquellos que efectivamente viven a pura gracia, pero al mismo tiempo el Señor ha sido bueno, me ha permitido conocer pastores y he podido ver cómo estos han cubierto sus necesidades básicas, el Señor ha provisto todo esto, como el Señor ha provisto ropa, alimentos, hospedaje, cuidado de sus familias, gracias al Señor, ninguno de ellos se ha enriquecido con el Evangelio, pero sí el Señor ha cubierto sus necesidades, así que debemos estar orando por esto también y qué pena por aquellos que se han desviado y que hoy día podemos quizá observar cómo se han enriquecido con lo que comparten del Señor y es un gran contraste y damos gracias al Señor por conocer estos pastores que donde vemos que efectivamente cumplen lo que el Señor está hablando en estos relatos. También quiero destacar el día de hoy, antes de terminar, cómo nosotros vamos a poder observar en estos días, especialmente en el día de hoy, cómo Jesús habla de castigo y juicio. No una, sino que varias veces. Y es importante destacarlo porque muchos, sin haber leído nunca las Escrituras, repiten como loros, Jesús nunca habla de castigo, él solo habla de amor. Y nosotros sabemos que no hay amor más grande que dar la vida por nosotros y salvarnos de, justamente del juicio, de borrar nuestros pecados, eso es así, pero no podemos negar que el juicio ha sido anunciado, fuimos viendo en el Antiguo Testamento, pero ahora nuestro Señor confirma ese juicio que viene. Y por lo tanto quiero citar algunos pasajes y que los recordemos. Mateo 8:12 dice, pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Esto haciendo referencia a los israelitas que le rechazaron. Mateo 10:15 dice, en verdad os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esta ciudad. O Mateo 11:24, donde dice, sin embargo, digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Entonces, es importante que nosotros conozcamos las escrituras y saber qué es lo que nuestro Señor dice. Así que, hermanos, hoy día solo animarte a que sigas, a que continúes, a que perseveres, que puedas meditar en la palabra del Señor y pedirle a Él que te ilumine por medio de su Espíritu Santo. Bendiciones.